El lunes de esta semana, en una subasta, fue adquirido el cuadro más caro de la historia, 179.400.000 dólares. Un cuadro de Picasso, el Les Femmes d'Alger, versión 0. Y el New York Times publica hoy un artículo firmado por un redactor, Neil Irving, donde dice que este tipo de subastas lo que están demostrando es el auge de las desigualdades en el mundo y sobre todo el hecho de que la riqueza que tienen las personas más adineradas del mundo está incrementándose cada vez más. Y hace el siguiente cálculo. Dice, el líder de un hedge fund, de uno de estos fondos de inversión, que están además en el 0,01% de la población más alta en riqueza, gana mucho más que el presidente ejecutivo de una compañía multinacional estadounidense, que es lo que se llama en inglés un CEO. Esos CEOs que están en el 0,1% de la parte más alta de la pirámide, ganan más que los socios de las grandes firmas de abogados estadounidenses que están en el 1% de la gente más adinerada, y es a su vez, todos estos ganan más que un muy buen odontólogo, un muy buen dentista en Estados Unidos, que están en el 10%, los que ganan más en la parte de arriba. Dice además este artículo del periódico The New York Times que una persona, haciendo el cálculo, una persona con mucho dinero no se gastaría más de un 1% de su fortuna en comprar un cuadro, en una subasta, con lo cual quien compró el cuadro de Picasso, el cuadro de Pablo Picasso, debe tener una fortuna de 17.940 millones aproximadamente. Y haciendo las proyecciones y los cálculos, este autor dice que mientras en 1997 solo 12 personas podrían haber comprado este cuadro, hoy en día lo pueden haber comprado 50 personas, es decir, más del doble. ¿Qué opina usted de este fenómeno? Bueno, eso último que me dice es una contradicción en sí misma, porque si cada vez hay menos gente con más dinero, pero dice que cada vez hay más gente respecto a hace 10 años capaz de comprar eso, eso se contradice. Pero, más allá de eso, el fenómeno de la desigualdad económica está sobre la mesa, está claro y ya forma parte del debate político. Es decir, esa es una realidad que ya no podemos negar, con lo que ya no me interesa tanto hablar de eso como de las, no sé si decirle soluciones, pero cómo afrontamos el hecho de que la gran mayoría de gente estamos en una situación de desaparición factual de la clase media como la hemos entendido durante el siglo XX y ante episodios de grandes concentraciones de dinero en poca gente. Entonces me remito a un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que estuvo esta semana, la pasada, en una librería que hay muy cerca de Washington, que se llama Politics and Prose, donde dio una charla maravillosa, donde vino a decir algo que Hillary Clinton ya ha adoptado como su patrón para la campaña electoral del 2016, y es, tenemos que afrontar la desigualdad económica no como un problema de redistribución, que es algo que los conservadores aquí ven con pánico. Hemos asistido a acusaciones de Obama como comunista, Dios mío, sino como predistribución. Es decir, lo que dice Stiglitz es, vamos a toda esta gente que usted comenta, los de fondos de alto riesgo, los odontólogos que ganan millones, a decirles, mire, las actividades que usted generan, especialmente en el sector financiero, que mueven esta obscenidad de dinero, les vamos a poner un impuesto. Yo sé que eso genera urticaria, especialmente en los Estados Unidos, pero no hay otro modo. Y especialmente se va a poner impuestos duros contra estas actividades económicas de riesgo. La venta a corto, por ejemplo. Hay gente que tiene información privilegiada medio segundo antes que usted sobre dónde invertir. Eso con un algoritmo informático le genera a usted millones de dólares en un segundo. Vamos a penalizar eso. Yo sé que penalizar la actividad económica es anatema en los Estados Unidos, pero no se trata de cargarse el capitalismo, se trata de humanizarlo. Esto puede ser una entelequia, pero es yo creo que al menos es una apuesta, digamos que honesta, para intentar afrontar una situación tan complicada como la que usted me cuenta, ¿no? Munilla. Es que existe una nueva demografía en el mundo que se llaman los super rich, los super ricos, y sus capitales son Nueva York, Londres, Singapur, Dubái, y tienen y ya hay un grupo de gente que los está estudiando su perfil psicológico. Y Xavi, siento mucho que esta predistribución no se pueda llevar a cabo por esta gente que tiene mucho dinero, tiene un perfil psicológico que ya está identificado por 3 características: un excesivo narcisismo, la sensación de que la pobreza de los demás está causada por vagancia y pereza y no por ningún problema estructural,
y también el hecho de que el mercado, si se deja funcionar, funciona. O sea que seguro esta gente contratará a los abogados más costosos para contrarrestar cualquier intento de pre o redistribución. Y habla también este grupo de la longevidad de los super rich. O sea, se espera que ya gracias a grandes avances tecnológicos a los cuales ellos tienen acceso, podrían vivir hasta 150 años, prolongando la vida y también prolongando la muerte a través de grandes tecnologías. Y sus hábitos de consumo, también estudiados. Se están yendo todos para Nueva York. En este momento las cifras de los apartamentos de Nueva York son astronómicas, una cifra solamente pequeña. En el año 2008 solo se vendieron 29 apartamentos que costaban más de 20 millones de dólares y ahora hay una torre, las 220 Central Park South, que tiene 60 apartamentos para la venta de más de 20 millones. Es decir, 57 en Manhattan. Es una explosión de Tiene usted riqueza razón, y una pero concentración de esa riqueza en una misma ciudad. Tiene usted razón, pero aunque usted viva en un condominio que valga una obscenidad, alguien le tiene que recoger a usted la basura. Porque si no se le acumula... En Nueva York se acumula de todas maneras. Bueno, pues, ¿sabe? Entonces hace falta también microjobs, que le llaman aquí, Claro. ¿no? Pero entonces es como nos organizamos como sociedad para que la gente que hace microjobs pueda vivir. No hay más que eso. A mí lo preocupante, hablando un poco sobre lo que comenta Xavi, me parece que precisamente son estas grandes riquezas las que manejan las campañas políticas. Son estas grandes riquezas las que inyectan el dinero para que los políticos, sobre todo de este país, puedan hacer una campaña política y formar un programa electoral. Entonces, es bastante complicado que, por mucho que Hillary se adhiera a las maravillosas ideas de Stiglitz, con las que estoy de acuerdo, pese a mi optimismo antropológico, creo que es muy complicado de equilibrar precisamente por eso, porque las grandes fortunas están directamente incluidas en el sistema político estadounidense y son al final los que rigen el mundo. Con lo cual es muy complicado que esos grandes ricos, precisamente por las características que decía Mooney, se dejen meter la mano en el bolsillo.